A veces no necesitas más ideas. Lo que necesitas es respirar, soltar, confiar. Pero eso es lo más difícil para una mente que no para, que no se rinde, que no quiere soltar el control. Estamos entrenados para analizarlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. ¿Te has dado cuenta? Nos hemos convertido en presos de nuestra propia necesidad de entender. Incluso oramos, pero no descansamos. Pedimos dirección, pero exigimos una explicación que no siempre vendrá. Porque hay momentos en que la fe no consiste en comprender, sino en confiar, confiar sin ver, confiar sin sentir, confiar incluso en medio del más profundo silencio. He visto personas llorar con los ojos secos, personas que ya no pueden hablar de su dolor porque se han convencido de que nadie entendería. Y tal vez tengan razón, porque no se trata de entender, sino de sostener, de mantenerse de pie, aun cuando el alma pide rendirse. Hay una lucha que no se ve, una batalla que no sangra por fuera, pero desangra por dentro. Es la batalla de la mente. Esa guerra silenciosa donde nadie entra, donde nadie ayuda, donde solo tú sabes lo que está pasando, y lo peor es que esa batalla nunca descansa. Empieza al abrir los ojos por la mañana y no se detiene ni siquiera cuando te acuestas en la noche. Pensamos mientras caminamos, mientras comemos, incluso mientras intentamos descansar, y ahí, en ese exceso, en esa saturación, comienza la ansiedad. Porque querer controlarlo todo es una forma de miedo. Un miedo vestido de lógica, un miedo que se disfraza de responsabilidad. Pero en el fondo es temor. Temor de que si tú no lo resuelves, nadie lo hará. Temor de que si tú no lo entiendes, entonces no tiene sentido confiar. Pero Dios no te pidió que lo entendieras todo. Él no necesita tu análisis, necesita tu rendición. Necesita que dejes de pelear con tu propia cabeza y empieces a confiar con tu corazón. Y eso no es fácil. Lo sé. Yo también he estado ahí. Yo también me he preguntado por qué las cosas no salen como espero, por qué parece que oro y el cielo está mudo, por qué tengo que seguir esperando cuando ya no me queda paciencia. Pero incluso en medio de esas preguntas hay una voz suave, profunda que dice: confía en mí. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas descansar en quien las tiene. Porque la fe no se trata de sentir bonito, se trata de sostenerte cuando todo parece romperse. La fe no es emoción, es decisión, no es euforia, es constancia. Es decir sí cuando todo en ti grita no. Es caminar cuando el camino está oscuro, es avanzar cuando no tienes ganas, es confiar cuando lo único que tienes es una promesa que aún no ves cumplida. Y ahí, justo ahí, cuando decides soltar lo que no puedes controlar, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Y eso es más poderoso que cualquier milagro visible. Porque cuando la mente se calla, el alma por fin puede escuchar. Hay personas que viven cansadas y no saben por qué. Duermen, pero no descansan. Comen, pero no se sacian. Ríen, pero por dentro sienten un vacío que nada llena. No es agotamiento físico, es desgaste del alma. Es ese peso invisible que se acumula cuando cargas todo sola, cuando crees que tienes que tener todas las respuestas, cuando sientes que si no mantienes el mundo girando, todo se va a venir abajo, y no es verdad. No naciste para controlar el universo, no estás aquí para resolver todos los dilemas, tú no eres Dios. Pero el problema es que lo has intentado ser. Has querido sostener con tus manos lo que solo puede sostenerse con fe, y eso es lo que te está rompiendo. Cada vez que te obligas a entender lo que no puedes comprender, te haces daño. Cada vez que analizas lo que deberías haber entregado, pierdes la paz, porque no todo es para ser resuelto. Hay cosas que solo se viven. Hay preguntas que no tienen respuesta ahora, pero sí propósito. Y mientras tú insistes en controlar, Dios está esperando que sueltes. Porque mientras tú peleas con tus pensamientos, Él quiere hablar con tu espíritu. Pero no puede hacerlo si estás demasiado ocupado buscando explicaciones que no necesitas para confiar. Yo sé lo que es vivir con la mente acelerada, sé lo que es pensar y repensar las mismas cosas una y otra vez hasta que el alma se cansa. Y entendí algo: la paz no es un estado mental, es una posición del corazón. No se trata de saber menos, sino de confiar más, porque cuando piensas más de lo que oras, tu fe se debilita. Cuando analizas más de lo que crees, la duda crece. Y cuando exiges lógica antes de obedecer,
Estás construyendo una vida sobre la arena de tu propia razón. Pero hay una manera más alta de vivir y no se construye con argumentos, se edifica con confianza. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no necesitaras entender todo antes de dar el siguiente paso? Si no esperases a sentir paz para actuar, sino que actuases y la paz te encontrara en el camino. Porque muchas veces la dirección de Dios no tiene sentido hasta que obedeces. Y si esperas entender antes de avanzar, puede que te pierdas de los milagros que solo se revelan a quienes confían sin garantías. Dios no te está pidiendo perfección, no te está exigiendo una fe sin dudas. Solo quiere tu rendición. Solo quiere que llegues ante Él con tus manos vacías y tu corazón abierto. Que le digas, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero confío en ti. Y eso basta. Porque cuando tú haces eso, dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y empiezas a caminar con aquel que no cambia nunca. Y en ese paso, en esa entrega, en ese abandono voluntario, encuentras algo que ninguna estrategia mental podrá darte jamás. Paz. No la paz que el mundo ofrece, no la paz que se basa en circunstancias perfectas, sino la paz que brota del alma cuando sabe que no está sola. La paz de saber que, aunque tú no tengas el control, Dios lo tiene todo en sus manos. Y eso lo cambia todo. A veces el mayor enemigo no viene de afuera, no grita, no amenaza, no lleva armas visibles. A veces el enemigo más peligroso se sienta contigo a la mesa de tus pensamientos. Susurra dudas disfrazadas de lógica. Planta temor vestido de prudencia. Alimenta tu mente con posibilidades oscuras hasta que te convence de que algo saldrá mal, de que es mejor no confiar, de que solo estás a salvo si controlas todo, pero eso es mentira. Y lo más letal de esa mentira es que suena como verdad, porque pensar no es pecado, reflexionar no es un problema. El problema empieza cuando tus pensamientos toman el lugar de tu fe, cuando crees que necesitas un plan antes que una promesa, cuando decides esperar certezas en lugar de caminar con esperanza, cuando quieres seguridad, pero no estás dispuesto a confiar en el proceso. Ahí, tu mente se convierte en cárcel y tus pensamientos en cadenas te paralizan. Te encierran en una prisión que tú mismo construiste con los ladrillos del miedo. Y lo peor es que esa prisión tiene ventanas. Puedes ver afuera, puedes ver la vida avanzar, puedes ver a otros caminar, pero tú te sientes atrapado por dentro. ¿Te ha pasado? Yo lo he vivido. Esa sensación de saber que Dios está obrando, pero aún así sentirte incapaz de dar un paso, porque tus pensamientos te están consumiendo, porque todo parece tener que pasar por tu filtro mental. Y si no tiene lógica, lo rechazas. Pero la fe no opera con la lógica humana, la fe comienza justo donde la razón termina. Y si quieres vivir por fe, vas a tener que aprender a caminar en la oscuridad, a obedecer sin entender, a confiar cuando no tienes ningún porqué. Porque Dios no te prometió explicaciones, te prometió compañía. No te prometió ausencia de tormentas, te prometió presencia en medio de ellas. No te prometió que todo tendría sentido, te prometió que todo tendría propósito. Hay una diferencia inmensa entre lo que parece y lo que es. Y muchas veces lo que parece lógico no es lo correcto. Muchas veces lo que parece seguro no es lo que Dios quiere. Y si no estás dispuesto a confiar por encima de tus pensamientos, te perderás de lo sobrenatural. Porque la fe siempre se mueve en un plano más alto. Un plano que no puedes entender con la cabeza, solo puedes habitar con el corazón. Confía. Incluso cuando tus pensamientos te griten lo contrario, confía cuando todo en ti quiera huir. Confía cuando el camino no esté claro. Confía cuando no sientas nada. Porque tu confianza no puede depender de tus emociones. Tiene que estar anclada en algo más profundo, en una verdad eterna, en una promesa que no cambia, en un Dios que no miente. Cuando eliges confiar, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, estás ganando una batalla invisible. Estás rompiendo cadenas. Estás saliendo de esa prisión mental. Y aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo aplauda, tú lo sabes. Sabes que algo cambió, porque elegiste fe sobre razón. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un eco que retumba en el cielo. Hay algo que está matando tu fuerza, y no es el cansancio físico, no es el trabajo, no son las personas, no son los problemas, es vivir en el futuro. Es cargar con un mañana que aún no existe.
Es imaginar tragedias antes de que ocurran. Es construir catástrofes en tu mente y vivir como si ya hubiesen pasado. Y no te das cuenta, pero eso te está robando el presente. Te está vaciando las manos, te está nublando la vista, te está quitando la provisión de hoy, porque cada vez que tu mente se instala en el futuro, pierdes el regalo de la hora. Y Dios no se manifiesta en tus suposiciones, se manifiesta en tu momento, en tu hoy, en tu aquí y ahora. Jesús fue claro. Dijo, no te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su propio mal. ¿Sabe lo que eso significa? Que vivir preocupado es vivir fuera de tu diseño. Que no fuiste creado para cargar con lo que aún no ha llegado. Que tu fe no fue hecha para suposiciones, sino para certezas. Y la única certeza que necesitas es esta. Dios está contigo ahora. No mañana, no cuando todo se resuelva, no cuando todo tenga sentido. Está contigo ahora, en medio de tus dudas, en medio de tu caos, en medio de tu noche. El futuro es una ilusión que muchas veces usamos como excusa para no actuar. Decimos cuando tenga más claridad, cuando tenga más recursos, cuando todo esté en orden, pero la verdad es que si esperas a que todo esté alineado para confiar, jamás lo harás. Porque siempre habrá una variable fuera de tu control. Siempre habrá algo que no entiendes. Siempre habrá una sombra que te hará dudar. Y ahí es donde entra la fe. Porque la fe no espera que todo tenga sentido. La fe no espera un informe positivo. La fe no espera luz verde. La fe simplemente avanza. Camina con una promesa en el corazón y los ojos cerrados, pero la certeza firme. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras tú das ese paso de fe, aunque el suelo no esté firme, aunque el viento sople, aunque la oscuridad te rodee, Dios está construyendo el camino delante de ti. No antes, no después. En el momento exacto en que decides confiar, Él no te muestra el mapa completo porque quiere que dependas de su voz, no de tu visión. Quiere que confíes más en su carácter que en tus cálculos. Porque si te mostrara todo, dejarías de buscarlo. Pero como no ves todo, te obliga a caminar cerca de Él. Y ahí, justo ahí, comienza tu transformación. El que vive en el futuro se desgasta. El que habita el presente, con fe, se fortalece. Porque la fe real no se alimenta de lo que vendrá, se alimenta de la hora, de decir, hoy elijo confiar. Hoy suelto el miedo. Hoy dejo que Dios sea Dios. Y cuando haces eso, aunque el panorama no cambie de inmediato, tú sí cambias. Porque dejas de vivir como esclavo de lo que podría pasar y comienzas a vivir como hijo de aquel que ya está en control de todo. Y eso te libera, eso te renueva, eso te da descanso. Porque sabes que el mañana no te pertenece, pero al que le pertenece, te ama. Confiar no es automático, no es una emoción que aparece de repente, no es un don reservado para los más espirituales. Confiar se aprende, se entrena, se construye ladrillo a ladrillo en medio de la incertidumbre. Porque la fe no nace en los momentos de claridad, nace en la oscuridad. Es en la noche donde se forjan los corazones valientes. Es cuando no hay respuestas que se revela la autenticidad de tu confianza. Dios no siempre te va a decir por qué, pero siempre te va a decir, sígueme. Y ahí tienes una elección. Puedes quedarte estancado en la necesidad de entender o puedes dar el paso aunque no tengas garantías. Dios no necesita que comprendas, necesita que confíes. Y no porque Él sea autoritario o caprichoso, sino porque su sabiduría es infinitamente superior a la tuya. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los caminos que tú ni siquiera imaginas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. A veces pedimos explicaciones cuando en realidad lo que necesitamos es dirección. Pero estamos tan enfocados en los porqués que no escuchamos el por aquí. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dio el destino final, solo una dirección, solo una promesa. Y Abraham obedeció. ¿Te imaginas salir de todo lo que conoces sin saber a dónde vas? Solo con la convicción de que si Dios lo dijo, será bueno. Eso es confiar, eso es fe. Y no es una fe ciega, es una fe informada por la fidelidad pasada de Dios
porque Él nunca ha fallado. Y si nunca ha fallado, ¿por qué dudarías ahora? La confianza verdadera se manifiesta cuando todo a tu alrededor grita lo contrario, cuando las circunstancias no acompañan tu decisión, cuando parece que estás caminando hacia un abismo, pero algo en ti dice, sigue. Ese algo es la voz del Espíritu. Es la certeza interna que no depende de pruebas externas. Y cuando obedeces esa voz, no solo estás avanzando físicamente, estás creciendo espiritualmente. Cada paso que das sin ver es una declaración de guerra contra el miedo. Es una declaración de amor hacia Dios. Es decirle, aunque no entienda tu plan, confío en tu corazón. Muchos quieren resultados inmediatos, señales claras, confirmaciones constantes, pero Dios no siempre trabaja así, porque si te diera todo lo que pides, sin necesidad de confiar, no crecerías, no te formarías, y Él está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Por eso, muchas veces te va a llevar por caminos que no entiendes, te va a pedir que sueltes cosas que amas, te va a invitar a confiar cuando todo parezca una locura, no para destruirte, sino para fortalecer tu fe, para que descubras que la confianza no es una teoría bonita, es un músculo que se fortalece cuando más lo necesitas. Confía, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca absurdo, porque no estás caminando solo. Cada paso que das es acompañado por una presencia que nunca te deja. Y aunque no la veas, aunque no la sientas, está ahí, sosteniéndote, guiándote, amándote. Y eso basta. El silencio de Dios es uno de los lugares más sagrados que existen, pero también es uno de los más dolorosos. Porque estamos acostumbrados a buscar señales, a necesitar respuestas, a depender de sensaciones para sentirnos seguros. Y cuando todo se queda en silencio, algo dentro de nosotros se rompe. Comenzamos a preguntarnos, ¿hice algo mal? ¿Dios se fue? ¿Estoy solo? Pero no estás solo, no estás olvidado, no estás descartado. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es un espacio sagrado donde tu fe es refinada, donde tu confianza es probada, donde tus motivaciones son expuestas. Es ahí donde descubres si crees por emoción o por convicción. Jo lo vivió. Perdió todo: familia, salud, bienes, dignidad y lo peor, no recibió respuestas, solo silencio. Pero aún así declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Puedes imaginar ese nivel de confianza? Creer incluso si todo se desmorona. Confiar incluso cuando el cielo parece mudo, porque el silencio no es el final, es el inicio de un nivel más profundo de fe. Cuando Dios guarda silencio, es porque está enseñándote a escuchar con el corazón, no con los oídos, a caminar por convicción, no por confirmación, a confiar en su carácter, no en tus circunstancias. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió el silencio del Padre. En la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, gritó, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue abandono, fue parte del proceso, fue la cumbre del propósito. Fue el momento en que el silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Porque a veces el silencio es la respuesta, y no una respuesta que apacigua la mente, sino una que transforma el alma. Dios no habla para darte tranquilidad, habla para darte dirección. Y cuando guardas silencio, es porque quiere que recuerdes lo que ya dijo antes. Quiere que camines con lo que sabes, no con lo que sientes. El silencio de Dios es un espejo. Te muestra dónde está tu confianza real. ¿Está en los resultados, en las emociones, en las circunstancias o está en Él? Porque confiar cuando sientes su presencia es fácil, pero confiar cuando todo está oscuro, eso es fe madura. Eso es amor sin condiciones. Eso es caminar con los ojos vendados, pero el corazón encendido. Y cuando eliges confiar en medio del silencio, algo cambia en ti, no afuera, adentro. Se fortalece tu raíz, se profundiza tu identidad, se purifica tu motivación. Ya no confías por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y eso, querido, es indestructible, porque las emociones van y vienen, las temporadas cambian, las respuestas a veces llegan y otras no, pero Él permanece fiel,
firme, inamovible. Así que si estás atravesando una temporada donde todo parece callado, no huyas, no corras, no renuncies. Quédate ahí, respira, recuerda lo que Él ya te dijo. No estás solo, no estás perdido, estás siendo moldeado, estás siendo afinado. Y cuando todo dentro de ti grite que te detengas, que dudes, que abandones, escucha la voz que no necesitas oír para saber que está ahí. Esa voz que en su silencio sigue sosteniéndote. Porque a veces el mayor milagro no es que Dios hable, es que tú sigas confiando aunque no lo haga. Pensar demasiado no siempre es señal de inteligencia. A veces es señal de miedo. A veces es una forma disfrazada de orgullo, porque creemos que si pensamos lo suficiente, evitaremos el dolor, que si analizamos cada escenario tendremos el control. Pero es mentira. Nadie puede controlar la vida pensando más. Nadie puede evitar lo inevitable anticipando tragedias. Y cuanto más te aferras al control, más te desgastas. Porque no fuiste creado para cargar con todo. Fuiste creado para confiar, para soltar, para reconocer que hay cosas que simplemente no dependen de ti. Soltar no es rendirse. Soltar no es abandonar tu responsabilidad. Soltar es entregarle a Dios aquello que tú ya no puedes sostener. Es decir, Señor, esto me sobrepasa, esto no lo entiendo, esto me está rompiendo y no quiero cargarlo más. Y cuando haces eso, algo se alinea dentro de ti. Porque por fin dejas de vivir como si todo dependiera de tu esfuerzo y empiezas a vivir como alguien que sabe que no está solo. Porque soltar es un acto de fe, es un grito silencioso que dice, yo no tengo el control, pero confío en quien sí lo tiene. Dios no te pide que ignores tus responsabilidades, pero sí te pide que reconozcas tus límites. Hay una línea invisible entre lo que te toca hacer a ti y lo que solo Él puede hacer. Y cruzar esa línea solo genera frustración, porque hay batallas que no se ganan con estrategia, se ganan con entrega. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, se abren con obediencia. Hay cargas que no se sueltan por voluntad, se sueltan por confianza. El Salmo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero qué difícil es estar quietos, ¿verdad? En una cultura que glorifica el hacer, el correr, el producir, el controlar, estar quieto parece una locura. Pero es ahí, en el silencio, en la quietud, en la rendición donde se activa lo sobrenatural. Cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando tú te detienes, Él avanza. Cuando tú descansas, Él pelea por ti. Porque Él no necesita que tú hagas más. Necesita que confíes más. Y sí, sé que soltar da miedo. Da miedo porque nos hace sentir vulnerables. Nos hace sentir expuestos. Nos hace sentir como si estuviéramos perdiendo el control. Pero lo que parece pérdida es en realidad libertad. Porque mientras tú sigas tratando de controlarlo todo, estás limitando lo que Dios puede hacer. Pero cuando le das espacio, Él se mueve y lo hace de formas que tú jamás podrías imaginar. Confía, suelta, ríndete, no desde el cansancio, sino desde la fe. No como quien se da por vencido, sino como quien entiende que la victoria no está en tener el control, sino en saber a quién se lo has entregado. Porque cuando sueltas, respiras. Cuando sueltas, sanas. Cuando sueltas, vives. Y en ese acto de soltar, encuentras algo que tus pensamientos jamás te podrán dar. Paz. La paz de saber que aunque tú no puedes, Él sí. Hay decisiones que parecen sabias, pero te alejan de tu propósito. Hay elecciones que se ven lógicas, pero matan tu fe, porque no todo lo que tiene sentido es voluntad de Dios. A veces lo que Él quiere para ti va en contra de todo lo que tu mente puede procesar. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el conflicto. Porque queremos vivir por fe, pero decidir por lógica. Queremos caminar con Dios, pero manteniendo el control. Queremos confiar, pero solo si entendemos primero. Y así no funciona, porque la lógica es limitada. Porque la mente, por más brillante que sea, puede ser engañada. Pero el Espíritu sabe, el Espíritu discierne,
El espíritu reconoce la voz de Dios, incluso cuando todo lo demás dice lo contrario. Y no, esto no es una invitación a la imprudencia. No se trata de ignorar la sabiduría, pero sí se trata de aprender a distinguir. Porque hay momentos en los que lo más lógico será esperar, pero Dios te dirá, avanza. Habrá días en los que todos te aconsejarán que desistas, pero una paz inexplicable te empujará a seguir. Y es ahí donde debes aprender a escuchar lo que no se grita, a percibir lo que no se ve, a seguir la voz que no siempre es audible, pero que resuena como fuego en tu interior. El libro de Isaías dice, tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso es dirección espiritual, eso es guía divina. Y muchas veces esa voz no coincide con la razón, no encaja con los planes, no tiene sentido, pero tiene paz. Y esa paz, aunque no venga con garantías, es más real que cualquier evidencia lógica, porque es la paz que no se explica, es la paz que no depende de las circunstancias, es la paz que solo puede venir del cielo y necesitas aprender a seguir esa paz, a reconocerla, a obedecerla, porque esa es tu brújula cuando todo se vuelve confuso, cuando los planes cambian, cuando las puertas se cierran, cuando las voces externas son muchas y el ruido interno es ensordecedor. Ahí, en medio del caos, necesitas una voz que te diga, aquí estoy, confía, yo te muestro el camino. Y esa voz, aunque a veces parezca débil, es la única que importa. Yo sé lo que es tomar decisiones por lógica y terminar frustrado. Sé lo que es hacer lo que parecía correcto, pero no tenía la bendición de Dios. Y aprendí, a veces con dolor, que no se trata de hacer lo que parece mejor, se trata de hacer lo que Dios está guiando, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque me tiemblen las piernas. Las decisiones que se toman por fe tal vez no tengan sentido inmediato, pero siempre traen descanso. Porque cuando obedeces la voz de Dios, algo dentro de ti se alinea. Todo lo que estaba en tensión se aquieta. Todo lo que te confundía se ordena. Porque la paz es la validación más alta del cielo. Y si hay paz, avanza. Si no hay paz, detente. Tan simple y tan profundo. No vivas por lo que ves. No decidas solo por lo que entiendes. Escucha la voz, sigue la paz. Ahí está tu camino. La confianza no se construye solo en los grandes milagros, en las oraciones respondidas o en los momentos extraordinarios donde todo parece alinearse. La verdadera confianza se entrena en lo cotidiano, en los detalles pequeños, en las decisiones invisibles que nadie aplaude, porque es fácil confiar cuando todo sale bien, pero confiar cuando la vida se repite, cuando el cansancio se acumula, cuando los días se sienten iguales, ahí es donde se prueba el corazón. Confiar es orar antes de salir de casa, no porque tengas miedo, sino porque sabes que necesitas dirección. Es perdonar, incluso cuando el otro no lo pidió. Es callar cuando podrías defenderte, pero eliges la paz. Es sembrar bondad sin esperar reconocimiento. Es decir, Señor, no entiendo por qué, pero confío en que tú estás trabajando aunque yo no lo vea. Y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco en el cielo. Porque cada acto de obediencia en lo cotidiano es una declaración de fe. Una forma silenciosa de decir, sigo creyendo. Lucas dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y eso no se trata solo de administrar recursos o responsabilidades, también se trata de tu fe, de tu capacidad de sostener la confianza cuando no hay espectáculo, cuando no hay emoción, cuando no hay nada nuevo que celebrar. Ahí, en lo repetitivo, en lo aburrido, en lo monótono, se forma tu carácter. Porque el que puede confiar en la rutina estará firme en la tormenta. Y no necesitas hacer algo grandioso para demostrar que confías. A veces la mayor muestra de fe es seguir haciendo lo correcto cuando nadie te mira. Es seguir creyendo aunque no haya señales. Es no rendirse aunque el corazón esté cansado. Porque la fe no siempre se manifiesta con gritos de victoria. A veces se muestra en un susurro que dice, un día más, Señor, un paso más. Y no te confundas. Lo que parece pequeño en el reino de Dios tiene un peso eterno. Dios ve tu constancia,
Dios honra tu perseverancia. Dios escucha tu oración sencilla cada mañana. Dios mira tus lágrimas silenciosas en medio del tráfico, en el trabajo, en la cocina. Cada vez que eliges confiar, aún sin sentir nada, estás diciendo, creo en ti más de lo que creo en mis emociones. Y eso transforma todo, porque estás construyendo un músculo invisible. Estás entrenando tu espíritu para sostener lo que está por venir. La confianza no se improvisa, se forja, se ensaya, se repite, se cultiva. Y cada día que eliges confiar, estás creciendo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Estás madurando, estás avanzando, estás fortaleciendo tu alma para sostener promesas que aún no se han cumplido. Y cuando llegue ese día, porque llegará, te darás cuenta de que cada pequeño acto de fe valió la pena. Porque no solo habrás llegado al destino, habrás llegado transformado. Y eso es lo que realmente importa. Habrá días en que no sentirás nada, días en los que despertarás y el alma parecerá dormida, días en los que orarás y las palabras sonarán vacías, días en los que levantar las manos parecerá una carga y hablar con Dios te parecerá inútil, días en los que todo dentro de ti querrá rendirse. ¿Y sabes qué? Está bien, porque la fe no es un constante estado de euforia espiritual. La fe también es silencio, sequedad, espera, es atravesar desiertos sin perder la dirección, es seguir caminando cuando ya no quedan fuerzas. Es decir, no siento nada, pero sigo creyendo. Moisés pasó 40 años en el desierto. David fue perseguido por años antes de sentarse en el trono. José fue vendido, olvidado, traicionado, antes de ser exaltado. Y ninguno de ellos vio el propósito de su proceso mientras lo vivían, lo entendieron después, en la madurez, en la retrospectiva. Igual pasa contigo. No todo tendrá sentido ahora, no todo traerá consuelo inmediato, pero si permaneces, si no sueltas la mano de Dios, aunque no sientas su presencia, aunque todo parezca oscuro, un día mirarás atrás y entenderás, y ese día agradecerás no haber renunciado. La fe madura no se construye con emociones, se construye con decisiones. Decisiones como seguir orando aunque no haya respuesta, seguir sembrando aunque no veas fruto, seguir creyendo aunque tus ojos solo vean derrota, porque cada acto silencioso de confianza tiene eco en el cielo. Dios no es indiferente, Él ve, Él escucha, Él honra. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin resultados, ni sin éxito, ni sin logros visibles, dice sin fe. Porque lo que agrada al corazón del Padre no es tu rendimiento, es tu rendición. Y sí, a veces esa fe será torpe, débil, temblorosa. A veces será solo un suspiro, a veces será un paso chiquito. Pero mientras sigas avanzando, mientras sigas diciendo sí, mientras sigas eligiendo confiar, estás ganando, estás venciendo, estás brillando. Aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo aplauda, aunque tú mismo no lo percibas. Porque confiar cuando todo está bien es fácil, pero confiar cuando todo parece roto, eso es heroico. Y hay algo más, tu confianza no solo te transforma a ti, transforma a los que te rodean. Porque cuando alguien te ve en paz en medio del caos, algo en ellos despierta. Cuando alguien te ve amar sin recibir, servir sin reconocimiento, esperar sin quejarte, perdonar sin condiciones, algo en ellos se sacude. Y tu vida, sin que tú lo sepas, se convierte en testimonio, en luz, en faro, en esperanza. Porque la fe verdadera no necesita predicar, se ve, se siente, se contagia. Y por último, recuerda esto, tu fe será desafiada, siempre. Habrá oposición, habrá voces que te digan que pares, pensamientos que te empujen al miedo, noticias que quieran aplastarte, pero como Nehemías, tú puedes decir, estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Como el salmista, no temeré malas noticias, mi corazón está firme, porque aunque venga la tormenta, tú estás plantado. Y aunque venga el fuego, tú estás sostenido.
Y aunque todo parezca imposible, tu fe abre caminos. Pedro caminó sobre el agua, no porque el agua cambiara, sino porque confió en la palabra de Jesús. Y tú también puedes caminar sobre lo que parecía imposible. Solo necesitas dar un paso, no con lógica, no con control, con confianza. Porque la confianza en Dios no solo trae paz, trae fuerza, trae claridad, trae propósito. La confianza transforma tu forma de vivir. Y cuando confías, descansas. Y cuando descansas, avanzas. Y cuando avanzas, te conviertes en testimonio viviente de que sí es posible vivir en paz, aun cuando el mundo arde. Así que hoy no pienses tanto.